Hola amigos queridos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Ya estamos con Magdalena Mervilá aquí presencialmente. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy bien, Checho, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Saludos a todos. Muy bien, muy contento además, porque ayer tuvimos nuestra reunión anual con todos los panelistas y pudimos compartir, así que muy, muy contento. Estuvo fantástico. Sí, faltó mi querido Garfield nomás, que está recuperándose, pero ya lo vamos a tener de nuevo con nosotros. Muy bien, ¿cómo estás? Ya se va a incorporar Sergio Vitar. ¿Cómo estás tú, Magdalena? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí está mirando todas las cosas, digamos, tenemos la actualidad nacional. Siempre es impresionante, pero yo diría que este último año ha sido como, pasan demasiadas cosas en muy poco rato. Yo creo que la actualidad no había estado tan cargada políticamente hace tanto tiempo en nuestro país. Así es, día a día uno ya no alcanza a informarse de todas las noticias. Yo quiero partir el programa felicitando a uno de nuestros panelistas, Guillermo Ramírez. Ayer, frente a las cámaras de televisión, fue el único diputado que votó por algo que sabe que es malo para el país, pero es impopular. 12 contra 1. El único que se mantuvo firme en la Comisión de Trabajo. Ya sabemos que se va a retirar el 10%, ya sabemos que se va a llegar a un acuerdo, ya sabemos que todos se fueron por el lado populista y que tomaron una pésima política pública. Pero a pesar de ello, mantener ese voto, es decir, todavía queda gente rescatable en la política. Sí. Lo quiero decir directamente, porque hoy día la tentación, se acercan las elecciones, la tentación de votar en masa, votar como votan todos, con un voto bastante populista, que esa es la otra epidemia que nos está ocurriendo, Magdalena. El populismo está creciendo en nuestro país a paso agigantado, y no solamente de la izquierda, sino que también por parte de gente de la derecha. Entonces, por eso que quería partir el programa destacando el voto de Guillermo Ramírez, felicitándolo, porque hay que tener cojones. Me sumo a tus felicitaciones, pero yo creo que todo eso que nos está pasando del populismo, que está desatado sin duda, tiene que ver con que para el ser humano siempre es mucho más fácil tratar de buscar los aplausos que de alguna manera buscar las críticas frente a cosas que efectivamente corresponde decir que no. Y esto tiene que ver con algo, con dos cosas, con la educación por una parte, pero también con la educación en la familia, porque efectivamente si uno empieza a pensar las generaciones jóvenes, y de eso está lleno el Parlamento hoy día, son generaciones que han crecido con padres también muy permisivos en muchas cosas, en el sentido de que es mucho más fácil a un hijo cuando te pide algo decirle ya, bueno ya, sí, claro, que decirle que no, porque cuando tú le dices que no tienes que pelear, ¿ya? Y entonces de pronto uno está cansado y dice ya, bueno ya, y ya ha crecido entonces una generación de abundancia, pero además sin límite, sin que les hayan puesto límite. También en una educación formal, digamos, los colegios, donde cada vez los límites también se van corriendo, porque hoy día un colegio por conducta no puede expulsar prácticamente a nadie. O sea, tenemos hoy día que si alguien hace literalmente algo que puede ser incluso considerado delito, termina siendo cuestionado por el propio Ministerio de Educación, teniendo que reintegrar a esas personas. Bueno, y si esa es la educación, ¿por qué algún parlamentario o por qué alguna persona mayor tendría que hacer lo que corresponde cuando básicamente todo le ha ido mostrando que tiene que hacer lo que quiere para ganarse los aplausos? Entonces, el populismo que nos estamos comprando hoy día es la consecuencia de una serie de acciones. Y por eso sí, yo celebro de todas maneras el tener convicciones, porque el 10%, tanto en la moción que había presentado, que en realidad no era un proyecto inicial de Pamela Giles, pero el proyecto de Pamela Giles, como lo han puesto entre comillas, y el proyecto de gobierno, los dos son malos. Sí, no. Entonces, a los dos hay que decirle que no. No es esta cosa apoyar al gobierno porque vamos a apoyar al gobierno y entonces nos vamos a cuadrar y ahí vienen los cuoteos políticos y vamos haciendo cosas malas para el país por cuoteos políticos. O sea, a ver, hay que hacerse, si usted es parlamentario y se le ha entregado un cargo de representación, yo me imagino que usted lo que tiene que hacer es lo mejor para el país. Primero, lo mejor para el país.
no lo mejor para usted, porque también hay muchos que hoy día están votando el 10% porque es popular, porque están mirando que se vienen las próximas elecciones y que quieren salir elegidos. Y además no les importa, porque esta bomba que ya pusieron les va a reventar, no ahora, les va a reventar a los parlamentarios de 30 años más o de 20 años más. Entonces les da lo mismo. En mayor irresponsabilidad. Inmensamente irresponsable. No son ellos los que van a tener esa generación sin pensiones. A mí me preocupa de verdad, me preocupan las 3 pandemias que estamos viviendo. La pandemia de salud, que ya hay algunas luces, ya Europa, Inglaterra autorizó la vacunación, eso abre algunas luces. Los ingleses son sí, gente... pero los ingleses, ¿viste la que hicieron? Porque Europa todavía no la autoriza. Pero como los ingleses activaron el Brexit, sí, claro. Dijeron que, porque todavía no en todas las cosas tienen autonomía, pero sí en cosas que tenga que ver con, en el fondo, la defensa nacional. Digamos, cosas que son, digamos, extremas. Y ahí, activando esa cláusula, decidieron aprobar la vacuna de Pfizer y se pusieron primeros en la fila. Sí, se pusieron los primeros, van a ser los primeros en vacunarse. Por lo tanto, hoy día muchos ingleses están diciendo bendito Brexit, porque los ingleses no soportan estar encerrados. O sea, bueno, no lo soportamos mucho, pero ellos tienen un sentido libertario y un sentido comunitario. Yo ayer estaba haciendo una charla de Boris Johnson y puse una foto genial, que aparece una protesta con un letrero que dice los ingleses sin pub somos, en el fondo, perdemos el alma. Y algo de eso hay cierto. Bueno, ya se va a incorporar Sergio Vitar a la conversación, pero antes quiero decir las 3 pandemias que me preocupan. La de salud, por cierto, que ya hay luces, como dije. La económica, que no hay luces, al contrario, hay más bien oscuridades. Y el populismo, la pandemia del populismo que se está instalando en Chile, vuelvo a repetir, tanto de derecha como de izquierda, me preocupa de sobremanera, porque estos momentos, los momentos difíciles de los países, son cuando se necesitan líderes que miren más allá de la nariz y que miren más allá de sus intereses y que estén dispuestos a sacrificar algo de su capital político, aunque ya les queda muy poco a muchos, por el bien del país. Entonces son las 3 pandemias que a mí me preocupan de sobremanera. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto saludarte. Muy bien, Checho. Hola, muchas gracias. Saludos para ambos, para Magdalena y para Checho. Gracias por la invitación de ayer, que me dicen que la comentaron. Sí, la comentamos cortito ahí. No, pues gracias a ustedes por haber ido. Además, se pudieron conocer ustedes dos. Sí, nos conocíamos, habíamos estado en el estudio, lo que pasa es que ya lo olvidamos, porque como hemos estado un año en conserva, ya, sí, ¿no es cierto? Como que se nos había como olvidado ese tiempo en que éramos libres, que encontrábamos que manejar era terrible, ahora encontramos que es maravilloso. Sí, la verdad que salir hoy día es un privilegio, ¿ah? Qué increíble cómo estas cosas te hacen aterrizar un poco, ¿eh? El poder estar con amigos, el poder tomarse un café, algo que era tan habitual y uno lo sentía tan normal, hoy día de verdad muchas veces se transforma en un privilegio. Y ahora, escuchando las noticias ayer, veo que están empezando van a restringir harto el tema de la Navidad de nuevo y qué sé yo. No sé si eso tiene tanto sentido. Hay países, bueno, de hecho también otra vez el Reino Unido decretó que va a dar libertad para la Navidad, siendo que tienen más rebrotes que nosotros. Y ahí, bueno, hay un balance que es bastante complejo, pero por una parte limitan la Navidad, por otra parte podíamos ir a votar, o sea que, a ver, pongámonos de acuerdo. Sí. O sea, esta esquizofrenia ya no tiene sentido, es como, vamos echándole a perder todas las fiestas a todas las familias. Por último, por decir, júntense, tiene que ser un llamado a responsabilidad individual, pero de ahora fregar la Navidad a la familia, que no se han visto además durante cuánto tiempo, no tiene mucho sentido. Bueno, el mejor ejemplo de inconsecuencia lo tenemos en Argentina. Cuarentena total, muere Maradona y el gobierno pone la Casa Rosada para que vaya 1 millón de personas a despedirse. Ahí te demuestra que todo se mueve en base al populismo, a lo que quiere la masa, sin poner esta cuota de estadistas que deben tener los líderes. Sergio Vitar. Bueno, a propósito de lo que están conversando, tomemos el tema de la vacuna. Lo que quiero decir ahí es de tus 3 pandemias. Sí. De la pandemia 2 depende de la pandemia 1. El efecto económico de la pandemia depende de cuán capaces seamos de contener la pandemia
del COVID. De manera que el énfasis hay que ponerlo en las normas que garanticen la contención, mientras salga una vacuna cuyas consecuencias tampoco conocemos. Entonces, mirando a Inglaterra, acuérdense que el primer ministro de Inglaterra, Johnson, terminó en un hospital por el COVID. Sí. Y salió diciendo que él admiraba el sistema de salud público inglés, que cómo lo atendieron, cómo lo trataron. Y se dio cuenta por su propio sufrimiento que hay que tomar todas las medidas para protegerse. De manera que yo me inclino por esa línea. Además, si ustedes vieron la conferencia que él dio ayer con el ministro de Salud y con el encargado de los temas de salud, tenía un letrerito cada uno que ponía distancia de 2 metros o más de 1 metro, mascarilla y lavado de mano con dibujitos. O sea, ellos estaban en una línea bastante firme de contención, de educación, de responsabilidad de la gente. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, tenemos que cuidarnos en eso. Yo sé que uno quiere estar en la familia, con toda la familia para la Navidad, y puede hacerlo con números más pequeños, pero no hay que arrepentirse después si uno se enferma. No, pero si por eso vamos a salir bien, yo creo, y podemos tener la vacuna también en Chile por ahí por abril. Vamos a ver cómo funciona, pero sin responsabilidad ciudadana, sin contención, tampoco va a funcionar bien la economía. Si ese no era el punto, Sergio, si yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que tener autocuidado y todo lo más. Las inconsecuencias que se producen cuando te llaman a una protesta masiva, eso sí se puede hacer. Cuando te permiten ciertas cosas, por ejemplo, ir a votar, qué sé yo, eso sí se puede hacer. Pero juntarse en familia en la Navidad va a haber prohibición. Entonces ahí como que hay cierta inconsecuencia. Yo creo que efectivamente lo mejor es cuidarse, sin que cabe. Mientras no tengamos vacuna, lo mejor es cuidarse. Y no estoy de acuerdo que la segunda pandemia mía depende solo de la primera. Yo creo que ya se provocó por la primera y también por la explosión social. Recordemos que ahí tuvo un golpe muy fuerte la economía, muchos negocios se destruyeron, muchos se vandalizaron, se generó una incertidumbre en todo el proceso de inversión. Entonces yo creo que aunque salga la vacuna, y por eso que yo he sido más pesimista, aunque salga la vacuna, no hay que generar falsa expectativa que esto vuelve a ser lo mismo que antes de la pandemia. La economía chilena ha sufrido, se ha endeudado, se ha desfinanciado en forma gigantesca y van a pasar muchos años antes que volvamos a hacer lo que éramos antes en materia económica. Entonces por eso que hay que tener cuidado con esto de la expectativa, porque después ¿cómo controlamos la expectativa? Por un lado, estamos diciéndole a la gente que después de la Constitución viene la felicidad, van a tener sueldo gratis, van a tener salud gratis, educación gratis, todos los derechos gratis, qué sé yo, cosa que es mentira, porque Chile no tiene esos recursos. Entonces, y además le estamos diciendo que cuando termine la pandemia, la economía va a ser un balazo. Ninguna de las dos es cierto. Puede ser que hayan otros elementos que hagan que la economía se dispare, como lo que está pasando hoy día con el cobre, ¿no es cierto? Pero si uno analiza las variables económicas, esto tiene para rato. Hoy día en la mañana estaba escuchando a Óscar Landerreche hablando de eso, y básicamente lo que él decía es que podíamos tener un efecto así como de droga en el momento en que salgamos de la pandemia y que creamos que se arreglaron todas las cosas económicas, pero no se nos puede olvidar, dijo él muy claramente, de que nosotros veníamos creciendo cada vez más bajo. O sea, habíamos partido en un 5, en un 3, y en el fondo en un 2, y estábamos como en un 0,5. O sea, el país venía en una, digamos, alentándose mucho, y además todas las demandas sociales que hoy día están y que tienen las expectativas puestas en la Constitución implican un gasto que hoy día de plata que no tenemos y que no vamos a tener tampoco a futuro con ese crecimiento, y que por lo tanto muchas expectativas se van a ver truncadas, y eso es un tema muy complejo. Muy bien, vamos a hacer la pausa de esta hora, volvemos con los comentarios de Sergio Vitaro.
Muy bien, tenemos varios temas, habíamos dejado planteado esto de la economía, un comentario cortito, Sergio, para que pasemos a otros temas, porque tenemos una agenda bien completa de temas en el día de hoy. Bueno, el primer problema central de Chile, más allá de las coyunturas, es cómo vamos a manejar la combinación entre contener la enfermedad, el virus, y activar la economía. Eso no tiene una solución fácil. Lo que sí quiero decir es de que para tener la activación económica tenemos que ser muy responsables en la parte sanitaria. Es por eso que creo que las medidas que tomemos, las que se está propiciando por el propio ministro de Salud, el colegio médico, en fin, son las adecuadas. Y la discusión que viene ahora, ¿cuál es? En esa materia, ¿a quién se le da primero la vacuna? Yo creo que en eso también tiene que haber una discusión nacional, en el caso ayer de Inglaterra, y lo que están discutiendo otros países, también ahora con el nuevo presidente electo inglés, norteamericano, lo que discutió la Unión Europea, es primero a los que atienden en la salud, a todo el personal de salud, después a los más vulnerables, después a las personas modestas que hacen que funcione la sociedad. Entonces, ahí hay que tener bastante ojo para que no sea el que tiene dinero el que primero se vacune, sino los que hacen funcionar la sociedad, por lo que hemos aprendido con la pandemia. Yo creo que ese es un punto bien importante de cómo vamos a actuar. En Inglaterra le van a dar primero a los que trabajan en salud. Y segundo a los profesores. En Chile, primero a los de salud y último a los profesores. No, y en Chile no. En Chile hay que darle último a los profesores, porque son ya el colmo los profesores, que la negativa de querer iniciativas para que los niños puedan volver a clase, no quieren. La verdad que a mí me llama profundamente la atención. Es que el colegio de profesores es una entidad, son inmensamente activistas políticos que no tienen ningún interés en que los niños realmente aprendan, porque si tuvieran interés en que los niños aprendan, estarían igual que los colegios particulares pagados que han vuelto a clase, pero ellos se niegan a volver a clase. Y se niegan a volver a clase, pero están liderando todas las manifestaciones en distintas partes. Por lo tanto, no es porque tengan temor a contagiarse ni nada, sino que porque tienen una agenda política que es realmente rancia. Bueno, y a propósito de agencia política, sigue la polémica con la defensora de la niñez. Ahora se descubrió que se había pagado 10 millones más por ese famoso video, que una tontera por lo demás el video, qué tontera más grande, qué lata que se haga activismo con los niños. Se había pagado 10 veces más a una agencia, 10 millones más en una licitación. Cuando tú llamas a licitación se supone que el que gana es el que da el mejor precio, así que van a seguir las polémicas, y justo era la agencia que le hizo todo a Jackson y a Boric. Entonces cuando se nota ahí la cosa, el tinte político de este tipo de proceso, en realidad yo me pregunto ¿qué ha hecho la Defensoría de la Niñez? O sea, ¿de qué sirve tener una institución así que le cueste plata al país si es un activismo político? Yo la verdad no lo puedo entender. Y además ella tiene un sueldo mayor a los ministros, una cosa que uno dice, pero a ver, primero mi gran pregunta es ¿para qué sirve? Porque yo lo único que he visto de parte de la Defensoría de la Niñez, cosa de mirar sus Twitter, es un activismo político muy duro, ideologizado, tremendo, y de alguna manera la utilización de los niños, y eso es, o sea, usar a los niños para la política y para fines políticos, a mí me parece realmente detestable. O sea, yo creo que es como es como la bruja de Hansel y Gretel, que los invita a la casa de chocolate y que después se los come vivos, básicamente. O sea, la tía Patty es como poner al viejo el saco, literalmente a cargo de los niños. Y llama la atención que vimos videos dando vueltas donde los niños en los colegios estaban cantando consignas políticas, y no he visto a ningún culpable, ningún juicio por ello. No. ¿Cómo no va a haber un culpable que los niños estén saltando en clase? El que no salte es Paco o Piñera, escucha, niños de parvularia. O sea, realmente, si la encargada de los derechos de los niños no inicia ninguna demanda por ese tipo de conducta, estamos re mal. Yo la verdad que tengo la peor impresión de esta señora, por sus dichos, por lo que hace. No sé qué es lo que hace la Defensoría de la Niñez. Creo que estamos llenos de organismos en Chile que no sirven para nada.
De ahí hay que sacar plata, no de los ahorros previsionales de la gente. De ese tipo de ahorro hay que sacar plata para poder ayudar a la gente que realmente lo necesita. Y veo que vamos a seguir igual, si esto no cambia nada. Sergio Vitar. Yo creo que ella está haciendo una buena labor. Es importante tener una defensoría de los niños, porque los niños reaccionan de una cierta manera o de otra, no porque nacieron así, sino también hay que ver las causas que generan esa situación, las causas de hogares deshechos o de familias que no pueden darle el apoyo necesario o que se sienten agredidos o que no tienen una buena educación o que no pueden entrar a un buen colegio o no tienen dinero para seguir o no los atienden en la salud. Entonces tienes que manejar las dos cosas, las causas de los problemas y el efecto y los síntomas de los problemas. Entonces yo estoy de acuerdo que tú no puedes permitir o estimular que haya expresiones que sean de violencia o de agresión, pero al mismo tiempo tienes que abordar los otros temas, porque no lo vamos a arreglar si nosotros solo condenamos o reprimimos. No a los niños. La Defensoría de la Niñez cumple ese doble papel, como hay otras, por ejemplo, cuando tú tienes la defensoría penal es lo mismo. Yo he hablado con muchos abogados que defienden a criminales y dicen, pucha, la gente no nos quiere nada, porque dice, ¿cómo este tipo está defendiendo a un tipo que además robó o mató? Dijo, es muy difícil hacer esa función, pero la ley establece que en una sociedad civilizada también tiene que haber una posibilidad de defensa legal del acusado, porque a veces se acusa a gente que no lo es. Entonces, una sociedad civilizada va protegiendo también a los distintos sectores. Ahora, puede haber cometido un error, ya vamos a aclararlo, yo no he visto ese video, pero creo que es importante la protección de los niños, especialmente los niños más vulnerables, en que la forma en cómo reaccionan también es la causa. Sí, pero no se protege. No se protege a los niños vulnerables con una canción que les diga que se salten los torniquetes. Perdona, Sergio. No estoy de acuerdo con eso es un error. Ya, bueno, pero es que no debiera llevar a condenar la existencia de una yo no estoy haciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, Sergio, yo no estoy diciendo que no hayan niños vulnerables, que haya que ayudarlos, no, jamás he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo que unos niños que saltan, que se vaya a Piñera en clase, o cantos de ese tipo, no recuerdo bien la frase, pero me quería morir cuando lo escuché. Por lo menos que la Defensoría de la Niñez inicie alguna demanda al que incentivó a los niños a hacer ese cántico. Detrás de eso hay un profesor. Esos niños no se organizaron solo para hacer ese cántico. Detrás de eso hay un profesor, hay un guía, y esa persona debería tener una sanción. Y creo que esa también es una forma de proteger a los niños, de contaminarlos en la edad parvularia con cuestiones políticas. Así que yo me encantaría que me mostraras tú, porque tú dices, ha hecho una muy buena labor, me encantaría saber cuál es la labor que ha hecho Pati Muñoz fuera de sus Twitter, que son bastante ideologizados, que es lo que yo le conozco, porque yo la verdad no he visto esto que haya mejorado el tema de la niñez desde que está ella, al contrario. No, y hay otra cosa, que ella siendo una funcionaria pública, independiente que tenga su pensamiento, y eso lo tiene que tener cualquiera, no debiera tener, no podría tener un Twitter del calibre que tiene. O sea, ella es un activista político, y eso no lo debería hacer de su cargo. Eso debería ser una cosa que inhabilita cualquier cargo, independiente que ella tenga sus ideas. Por supuesto que todas las personas las tenemos, pero cuando uno ocupa un cargo público, uno tiene que tener la altura del cargo público para poder, como entidad, acoger a todas las miradas como corresponde, y no intentar desde el cargo adoctrinar. Y ahí es donde se le cuestiona abiertamente. Yo no tengo duda que hay niños vulnerados y vulnerables que hay que proteger, y eso está clarísimo. El gran punto es de que desde la creación de este organismo, había otros organismos que también de alguna manera se hacían cargo de esa situación, pero se crea este organismo especial que de alguna manera lo que ha hecho, y cuando uno le mira, y es cosa de ver el historial del Twitter hacia atrás, es realmente escandaloso. Mira, ahí yo haría dos observaciones, si me permiten. Una, que las tecnologías de la información van creciendo, y entonces cuando uno mira lo que pasa con el presidente que saliente de Estados Unidos, el uso del tweet o de los WhatsApp en lo que fue la campaña de Brasil, son tecnologías nuevas. Entonces ahí la pregunta no es que no lo usen, sino cómo se regulan. Y eso va a seguir creciendo hacia adelante. Es una parte de las comunicaciones modernas y contemporáneas y lo que va a aprenderse en el siglo XXI.
Lo segundo es que cuando uno califica al que no piensa como uno, como un ideólogo ideológico, cargado por la ideología, también tiene que pensar, ¿no seré yo también? Tomar una posición contraria, que tengo una ideología detrás. Entonces, esa descalificación de que uno es ideológico, pero yo no, creo que también hay que matizarla, son distintos puntos de vista. O sea, si yo veo a alguien que con un tuit amenaza de muerte a una persona, o como con un tuit está diciendo de que hay que reprimir a este otro, o que bien que hayan matado al de más allá, bueno, también son posiciones ideológicas. Entonces, yo creo que hay que más bien regular la forma como se expresa, y la democracia tiene mucho que ver con el ejemplo, con la educación, con la expresión, con la tolerancia. Y claro, yo no estoy de acuerdo con posiciones extremas, ustedes saben eso, pero yo creo que hay que matizar bien para poder encontrar soluciones a los problemas. Perdón. Bueno, invitar a nuestros amigos que nos escriban a conectados@radioagricultura.cl. A ver, déjame ver. Alejandro Porugués dice: derecho a réplica. Checho, buen día. El martes pasado me trataste de ignorante porque en palabras armada se fue una H y se informara. No te traté de ignorante. Te dije que si supieras más de la Fuerza Armada la escribirías bien y con H. Si fue una talla, tampoco yo no me siento nada bien para tratar a otra persona de ignorante. Ya, yo prefiero ser un ignorante que ser un mentiroso. Tú dijiste ayer que el senador Orpiz fue condenado por emitir boletas falsas, y eso no fue así. El que fue condenado por corrupto y cohecho, él recibió plata de Corpesca en medio de la votación de la ley corrupta de pesca, recibió dinero, da igual que, al igual que Marta y Sassi, los dos corruptos. Usted como máster y como comunicador se espera más, ¿no? Si no lo hace por desinformación o lo hace para tapar la corrupción de la derecha, lo mínimo que le pedimos a un máster en comunicación o a un libertario es que diga la verdad y no desinforme. Saludos. Alejandro Porugues. Ya, a ver, vamos a aclarar esta pelea, Alejandro. Yo no te he tratado de ignorante, que tú dijiste, hablaste de la Fuerza Armada y pusiste Fuerza Armada con H. Yo te dije, si supieras más de la Fuerza Armada, sabrías que se escribe sin H. Pues fue una broma. Primero. Segundo, si sentiste que te había tratado de ignorante, jamás trataría a nadie de ignorante, porque no es así. Tercero, yo no voy a proteger la corrupción de nadie, sea de derecha, de izquierda, de nadie. Lo que yo dije ayer, y a lo mejor me puedo haber equivocado, dije fue condenado por este financiamiento ilegal. Pues son distintas formas de financiarse que tienen los políticos. Las empresas les pagan, qué sé yo, para que los ayuden con ciertas leyes. Eso está penado por la ley, sin lugar a dudas. Lo que yo dije, que conocía a Orpi su lado luminoso. Yo he trabajado mucho con la Fundación La Esperanza, y él y su mujer han hecho una gran labor por sacar niños de la ¿cómo que se llama?, de la droga. Y me daba pena la situación que vivía él, pero jamás lo he defendido. Es una mala práctica, y me encantaría que esa mala práctica fuera condenada a todo nivel. Lo que pasa es que ya hemos visto en Chile cómo se empezaron a investigar malas prácticas, y cuando empezaron a aparecer ciertos funcionarios que no eran de un color político, se paró curiosamente la investigación. Y eso es lo que a mí me parece que está muy mal. Mano dura con los corruptos, mano dura con las corrupciones, pero mano dura con todo, no con que... Mira, si la cosa es tan fácil como cuando apareció el caso Penta aquí, creyeron que era el disparo de muerte para la UDI, porque el Penta solamente estaba ayudando a gente de la UDI, gente de su partido. Cuando apareció Sokimich, empezaron a aparecer otros políticos también, otras empresas, ¿no es cierto?, que la cosa era mucho más grande. Curiosamente se paró la investigación. ¿O alguien de nuestros auditores cree que lo único que tuvieron boletas falsas fue Sokimich y Penta? ¿O esos políticos que condenaron? Déjese de lesera, po. Si yo... Así que, Alejandro Porugués, si sentiste que te había tratado de ignorante,
te pido disculpas, y si sentiste que quise proteger al decir una solo de los... Todavía no sale bien el fallo, de hecho está saliendo hoy día el fallo de Orpi, no tuvo esa intención. O sea, a mí el cohecho es de lo peor que se puede hacer en política. O sea, recibir plata para hacer una ley de una determinada forma es la peor práctica política, y no la voy a defender de nadie, para que quede claro. Bueno, ¿en qué estábamos cuando es que íbamos a leer un mail y me quedé pegado? Si me permiten, quisiera decir algo sobre eso. Sí. Adelante. Yo los conozco. El señor Orpi fue senador después que yo fui senador por esa región. Y conocí su trabajo también en La Esperanza y su dedicación al tema de la lucha contra la droga. Entonces me chocó mucho cuando ocurrió esto. A mí me pasó lo mismo. Mucho conversado. ¿Perdón? Que a mí me pasó lo mismo, me chocó mucho porque los conocía ellos en otro plano, digamos. Y después, me acuerdo incluso en un avión que estábamos volando al norte, le dije, ¿para qué vas a ir por segunda vez? Me dijo, yo no quiero ir, me había dicho antes. Y después me han presionado mucho, en fin. Ahora reconoce un error. Yo creo que el gran problema acá, más allá de la actitud de cada uno, es la necesidad de ser drástico en la separación de la política con el dinero. Lo que ha corrompido mucho la actividad nacional en ese sentido y la pérdida de legitimidad es que nos demoramos bastante en establecer normas para el financiamiento público de las campañas políticas y de la política, de manera que no tuvieran unos unas ventajas y los otros recurrían a lo mismo para obtener recursos, y una vez que tú le pides a una empresa que te financie, lo que pasa es que puedes estar siendo influido en las decisiones que tomas para todos los chilenos por esa empresa. Entonces, la separación, ahí hay que poner un cortafuego. Y esa es una situación que hacen todos los países. En todos los países del mundo está ocurrido. Y aquí cayó él y la diputada Stasi, recibieron ese dinero, y lo que complica más las cosas después es que votaron la ley de pesca que estaba a favor de esas empresas, o que esas empresas estaban a favor. Entonces, naturalmente, la ciudadanía dice, pucha, ¿cómo es esto? Entonces, yo creo que si queremos tener un país mejor, tenemos que seguir avanzando en el control del gasto electoral, en la transparencia de en qué se gasta ese dinero y en la no recepción de fondos de las empresas. Ese paso lo dimos ya después de lo que ocurrió con Penta, que tú mencionabas. Sergio, tú fuiste senador. Tú fuiste senador. Tú fuiste senador. Yo te pido que hablemos con transparencia. ¿Cuánta gente que ha participado en política ha recibido plata de la empresa? Antes del 2005, porque ¿Qué porcentaje crees tú de diputados, de senadores? No, pero sí yo sé que no es el 2005, el 2015. Perdón, el 2013. El 2013. En el 2005. La del 2013 es la ley que financia públicamente las campañas. Claro. Pero había una del 2005 que también estableció normas para los gastos, límite al gasto, que fue la que ocurrió después de que se produjo el tema del MOPGATE y de los problemas del financiamiento de campañas. Entonces había una gran alarma ahí, porque realmente unos tenían más plata que otros, entonces el que tenía menos, y tenía que hacer avisos en la radio, y tenía que hacer esto, y tenía que recorrer el país, tenía que buscar esos recursos. Entonces ahí se generan las condiciones para... Y eso duró hasta el 2005. Entonces, hasta el 2005 los partidos tenían que conseguirse plata y los candidatos conseguirse plata donde había plata, porque muchos no tenían. Y eso era un peligro. Y eso ocurrió. Y después se corrigió el 2005 y el 2015. Y tiene que dotarse de más capacidad el CERVEL también para estar supervisando. Yo ahora aporté a algunos candidatos en las primarias de gobernadores, dentro con los que establece la ley, y entré a la página del CERVEL. Es todo público, todo está explicado, y hice una contribución. Eso por lo menos da más transparencia, pero tenemos que seguir adelante con eso, porque siempre hay una capacidad de influir indebidamente. Pero yo te estoy preguntando otra cosa. Los maletines con plata, ¿funcionan en Chile o no funcionan? Hoy día yo espero que no funcione, pero pues sería dramático si están funcionando. ¿Pondrían las manos al fuego? Pero yo creo... Si tú me preguntas, yo creo, y esto hay que revisarlo, que el sistema actual de que las empresas no pueden aportar
sino que tú tienes que solo aportar la persona natural. Y que segundo, que si tú pasas de un cierto nivel, ese aporte es público, puede estar llevando, y yo creo que está llevando a que alguna gente pase la plata en un maletín. Y eso es malo. Sí, pero no estoy hablando solo de las elecciones, Sergio. A ver, yo tengo que ser responsable, no puedo hacer acusaciones por la radio sin tener las pruebas, pero de primera fuente conozco gente que me han dicho, no, este gallo nosotros le pasamos un maletín con 100 millones de pesos, y 100 millones de pesos, y este otro 200, y es curioso, pero no estoy diciendo con esto que todos los diputados y todos los senadores o todos los políticos reciban plata, pero sabemos que es una práctica. Entonces, al final, en el fondo lo que yo quiero decir es que nos empezamos a golpear el pecho, y decir esto. Bueno, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Que se investigue todo el mundo, que se investigue, por ejemplo, si vamos a investigar a todos del financiamiento ilegal, si vamos a investigar a todos de plata ilegales, eso hoy día existe la tecnología para saber, tiene tantas propiedades, de dónde sacó los recursos, Impuesto Interno tiene tecnología para poder investigar. Si se hiciera una investigación transversal, ¿perdón? No, te digo, tenemos siempre que estar atentos a esto, porque el riesgo de la corrupción en toda sociedad, y especialmente cuando hay más dinero y hay más intereses, está encima. Nunca lo vamos a poder arreglar definitivamente, si los hombres no son ángeles. Entonces, la sociedad tiene que estar encima, los medios de comunicación tienen que estar encima, la ley tiene que estar encima, y tiene que dar el ejemplo, el que está en política. Si quiere fortalecer la democracia y hacer el bien a la gente, tiene que dar el ejemplo. Entonces, ese ejemplo también vale para los empresarios. O sea, si un amigo tuyo, como a mí me ha pasado, dice, no, a este tipo le pasé plata, él está cometiendo también un delito. Y entonces, a mí me pasó una vez, me acuerdo, como ministro de Educación, que un señor con el que me encuentro en una reunión me dice, oiga, ministro, fíjese que yo fui a pedir un certificado de algo y la persona me pidió dinero. No puede ser. Voy a hacer inmediatamente la averiguación. Le ruego a usted que me indique cuándo y qué y quién. Secreto, yo lo voy a ver. No, por ningún motivo. No me entregó ningún dato. Yo hice investigar de todas maneras. Hice que me revisaran, revisé los procedimientos. Pero si queremos un país decente, el tipo que está dando el dinero es tan corrupto y delincuente que el otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso y supervisar ambas cosas. Y por como eso tú dices, la esencia del ser humano tiene del ángel bueno y del ángel malo. Si el punto mío no era destacar eso, era destacar que a mí me gustaría que se hiciera justicia, que fuera mano firme, pero con todos iguales. Vamos a la pausa y regresamos. Sí, vamos a ir al tiro a escuchar a la gente. Vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Sergio, muy buenos días. Estuve viendo las noticias ayer y de nuevo empezaron a poner en la palestra el tema del agua. Espero que con esta nueva constitución que van a hacer nuestros queridos honorables, estipulen las penas de cárcel y multas en dinero a todos los que expropian el agua de forma irregular. Así que espero eso. Saludos. Hola Checho, buenos días. Hola Roberto. Hola distinguidos panelistas. Quisiera por favor si alguien me pudiera explicar cuál es la verdadera intención del presidente de Piñera en proponer al ministro Carroza
persecutor de todos los militares en los procesos de derechos humanos, para ministro de la Corte Suprema. ¿Pensará que con eso él estará a salvo de futuras acusaciones por los derechos humanos? ¿O simplemente sigue una vez más demostrando desprecio por las Fuerzas Armadas como lo ha hecho hasta ahora? Buen día, Sergio. Marco por acá. ¿Qué vas a decir de los tribunales ahora que condenaron a tu amigo, porque tú lo dijiste que era tu amigo Jaime Orpiz? ¿Vas a decir que no cometió los hechos? Y además, el tribunal fue claro en decir que la ley de pesca fue promulgada con compra de votos. Quisiera saber tu opinión. Saludos. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días aún. Soy Sergio Morales. Escucho tu programa a menudo. Espero que salga este mensaje en consideración de lo que se está colocando en la palestra con respecto al 10%. Me gustaría preguntarte a ti, preguntarle a tus panelistas cuál sería la manera más eficaz, más rápida, más concreta, sin muchos enrollos, de poder llegar con una ayuda a todos los chilenos o a la gran mayoría de los chilenos de la clase media. Buen día, Checho, Magdalena, don Sergio Pitar. Checho, ¿por qué le dan tanta pelota a este tema de la mesa de la Cámara, que no la pudieron votar y que la derecha siga ahí metida? Checho, cuando se instaló la mesa por parte de la derecha y antes de eso cuando estaba a la izquierda, el país estaba igual. No hace ninguna diferencia para nosotros los ciudadanos del día a día. Es más de la lucha política que en el fondo nos tienen las mismas. Uy, que tan interesante todo yo no me puedo hacer cargo de todo, así que yo me hago cargo de los dos que me preguntan a mí nomás. No tengo idea por qué Piñera nombró al ministro Carroza, no tengo idea, ni me quiero meter en ese tema porque la verdad que desconozco cuáles habrán sido sus consideraciones. Sobre el tema de Orpi, yo no estoy diciendo que no haya que castigarlo, yo al contrario, esas prácticas son muy malas para el país. ¿Cómo no van a entender? Yo lo que dije, yo lo conocí en otro plano y me dolió muchísimo que él estuviera involucrado en algo como esto, en un plano humano, y nada, punto. El cohecho es lo peor que le puede pasar lo dicho en todos los tonos, lo peor que le puede pasar a la política, que la empresa empiece a financiar leyes que no le convengan al país. Porque, ojo, muchas de las leyes que se hacen en Chile la escriben las empresas, la escriben los actores de alguna forma, que son los incumbentes, los que tienen que ver con el tema. Eso no es algo ajeno en la política mundial. Una cosa es que eso vaya de acuerdo a las conveniencias del país y no solamente de la propia empresa, pero muchas veces las empresas contribuyen al articulado de... Imagínense, los senadores tendrían que saber de todos los temas. ¿Qué sabe un senador de pesca, por ejemplo? En cambio, las empresas que están en eso saben, pero obvio que son dos cosas totalmente distintas. Y sobre el 10%, y con esto termino y le entrego la palabra a los panelistas, el 10% es malo porque es plata tuya y es plata que está ahorrada con otros fines para la pensión. Por eso que es malo. Ahora, efectivamente, la pregunta que hace el auditor tiene un cuento detrás. ¿De dónde saca plata? O ¿Cómo se hace una entrega rápida? Bueno, ahí tenemos un problema de eficiencia del Estado gigantesco. Tiene que ver con la modernización del Estado, que llega tarde, que llega lento, que es burocrático, que muchas de las... Claro, esta es la mejor forma, ir, pedirla, en 15 días tener la plata, pero esa es una plata que estaba destinada para otra cosa. El gobierno... de alguna forma se juntó con la oposición, juntaron 12.000 millones de dólares que iban a ser para enfrentar esta pandemia, para este tipo de ayudas, y parece que está fallando en el mecanismo, porque de repente da bonos que le llegan a quienes no le correspondían. Recordemos los 500.000 pesos que recibieron 37.000 funcionarios públicos que no le correspondían, y otros más que no sabemos. Y por otro lado,
mucha gente que sí le correspondía, que dice que no ha recibido ningún tipo de ayuda. Ahí hay una ineficiencia del Estado. Entonces, no está en mí decir cuál es la fórmula que tiene el gobierno para repartir rápidamente un porcentaje de ayuda que pudiera evitar este retiro del 10%. No lo conozco, no sé cómo hacerlo, pero esa ya es función de la gente que tiene que ver con eso. Ofrezco la palabra, Sergio Vitar. O Magdalena. Uy, son preguntas bastante buenas. Y una quedó colgando de este robo del Palacio Buckingham. Sí. A propósito de lo que discutíamos de corrupción. No sé si alguno de ustedes ha visto en Netflix, está la película de Crown. Sí, muy buena. La serie, muy buena. Entonces uno se imagina que un tipo se metió, es decir, está en la naturaleza humana, y eso tiene que ver también con lo que dijeron de Orpix recién ustedes, y lo que está preocupada la ciudadanía, de cómo se sanciona. Y obviamente la separación de la plata de la empresa, como tú decías, y la influencia que tienen en la gestación de las leyes tiene que ser muy clara. Por ejemplo, en el Senado, más de una vez me tocó ver que algún senador que tenía intereses en esos sectores se le objetó inmediatamente y se tuvo que declarar inhábil. No puede participar cuando los intereses que él representa, al ser elegido, que son de todos los chilenos, se pueden mezclar o torcer por intereses personales o por vínculos con empresas. Eso que la transparencia es muy importante, y por eso que la ley de lobby es muy importante. Y yo quería insistir en eso, que vamos a tener siempre que seguir buscando normas que aclaren y transparenten. Ahora no puede haber secreto en esas materias, porque no, la gente no cree en la democracia y no cree en las personas que eligió. Lo mismo la droga, no lo hemos dicho, pero un país que es penetrado en su gestión del Estado, o en la policía, o en el ejército, o en los jueces, por el tema de la droga, ese país se hunde. Entonces nosotros tenemos que tener mecanismos súper rígidos de control sobre el tema de la droga. Esa es una cuestión que quería decir para rematar o seguir en el punto en que todos tenemos que estar trabajando el control de la corrupción y de la transparencia. Nos pasó con los militares, nos pasó con los carabineros, y eso daña a los militares, daña a los carabineros y daña a Chile. Entonces, en eso tenemos que ser muy estrictos. A ver, esto de la corrupción es algo que es tremendo, y yo creo que es innato un poco al ser humano. El ser humano, en el fondo, somos libres y tenemos la capacidad de tomar las decisiones buenas o las decisiones malas, y ahí está el gran punto. Y por eso hay toda esta idea de ir restringiendo la libertad para poder evitar que el hombre de alguna manera se desvíe. Eso es la gran dinámica que hay en la vida. Pero una cosa interesante respecto al 10% que estabas hablando tú recién, Checho, y respecto a las ayudas. Es bien interesante ver que la merma que se produjo en la gente que trabaja y en el fondo que dejó de trabajar, tiene un monto mucho menor de las ayudas que ha dado el Estado para paliar en el fondo ese déficit. Los montos totales, claro, sí, eso significa que los montos han estado, pero se han entregado a personas que no lo necesitan. Obvio. Y entonces es muy divertido como, de alguna manera, ya que estábamos hablando de corrupción, las personas en el fondo miran siempre que la corrupción tiene que ser el grande, como que los grandes son malos, y que en el fondo este robo hormiga que va desde lo que está diciendo aquí en el Palacio Buckingham, que era chiquitito y que claro, tiene tantas joyas, total no se da cuenta, ya, pero a la cosa menor se hace la vista gorda. Entonces yo me pregunto, y hago una pregunta que la verdad es que me pregunto todos los días: ¿qué ha pasado con todos esos funcionarios públicos que recibieron la plata que no les correspondía? ¿La devolvieron? Y si no la devolvieron, ¿hay alguna sanción? ¿O aquí en este país las personas pueden recibir lo que no le corresponde y no hay sanción porque se supone que, bueno, todos tenemos necesidades, pero si usted no había tenido un cambio en sus ingresos, aunque tenga sus necesidades y tenga muchas deudas, porque todas las personas tenemos necesidades y todos quisiéramos vivir mejor, no puede aprovecharse de las platas del Estado. Entonces ahí hay otra cosa, porque hay una cosa que el Estado se convierte en una especie de, digamos, de botín a repartir, y efectivamente hay una corrupción de otro tipo, que con la plata ajena las personas son inmensamente generosas. Entonces, si usted es funcionario público, sea cual sea, o del rango que tenga, y las platas que usted recibe son pagadas por todos los chilenos que con su trabajo producen y que se las quitan para hacer una mejor sociedad, entonces usted no puede malgastar ni un solo peso público. Y si me preguntan a mí si la corrupción privada puede ser grave, la corrupción pública es más grave, porque ni siquiera la plata la producen ellos.
Estoy totalmente de acuerdo, pero me quiero quedar en otro punto, porque esto lo hemos tocado muchas veces, yo lo he tocado muchas veces, que siempre se cree que la corrupción viene de la empresa privada, que no, grandes corrupciones vienen también del Estado, porque son muchos ceros las lucas, pero también quiero hablar de la deshonestidad individual. Sí. Somos un país honesto en Chile. Cuando vemos el porcentaje, los grandes porcentajes de evasión en el Transantiago, vamos a las cosas chicas. ¿Acaso eso no le estamos dando un perjuicio a otra gente por evadir, cuando con la plata del pasaje se podría dar un mejor servicio, etcétera, etcétera? En las pequeñas cosas, el que va a comprar y le dice, oye, no me vendas con IVA, o el que va a un restaurante con la familia y pasa la factura como gastos de la empresa. Empecemos a ver pequeñas cosas en la vida y nos vamos a dar cuenta que todos tenemos luces y sombras. Acá no hay, entonces de repente cuando sale uno a la palestra, y a eso es lo que yo me refería con el caso de Orpi, que ya poco menos que Orpi es el diablo, ¿no es cierto? Porque lo tenemos a él captado y él va a ser el ejemplo y lo vamos a quemar en la plaza pública. A eso es lo que me refiero. Hay que ponerse una manito en el corazón y decir, chupaya, ¿quién soy yo para hablar de honestidad con respecto a otras personas? Porque todos de una u otra forma, sin darnos cuenta, a veces cometemos pequeños actos que no son muy honestos, en cositas chiquititas, pero en general que lance la primera piedra, porque tiene que ver con la esencia del ser humano. El ser humano normalmente quiere pagar menos que pagar más, y quiere recibir más que recibir menos. Y en esa esencia del ser humano siempre se cometen este tipo de tonteritas. No estoy diciendo que haya que validarlo, al contrario, uno se pregunta cómo sociedades que han iniciado, y eso podríamos conversarlo a la vuelta con Sergio y contigo, que los dos deben tener un aporte que hacer. Yo quiero poner el caso de Australia. Australia nace con puros presos. Anda en Australia, dejáis un teléfono celular en el paradero, volví a las 2 horas y ahí está. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron bien ellos que no hemos logrado hacer bien nosotros? A la vuelta de la pausa conversamos. Vamos a leer los últimos Twitter. Dice Pablo Martínez, dice, para este programa y su audiencia, Orpi es un travieso, Pinochet un salvador. Se choreó hasta la piocha en el cambio de mando. La ética de la derecha y su altura moral. Gavilán dice, Checho, por favor no le busquen más argumentos para defender a estos corruptos ladrones. Tienen que pagar por sus delitos tal como lo haría cualquier chileno. Jorge González dice, la izquierda repite y repite que la ayuda del gobierno es lenta y tardía. Tanto lo repite que se transforma en verdad. El ministro de Hacienda ha dado las cifras de ayuda dada y Chile es el país en Sudamérica que más dinero ha destinado a ayuda. Y lo dijo la OCDE. No más tongo, dice Checho, ese auditor que alegó por el agua y recursos naturales. Los chinos se están adueñando de los recursos y además serán dueños de la empresa eléctrica. Chile de a poco pierde soberanía a través de la segunda administración de Bachelet, nos amarró a la ONU. Y por último, Pancho Hammerslach, en Australia, Nueva Zelanda, etcétera, la honestidad es gracias a que fue colonizada por Inglaterra y no por España, aunque hayan sido convictos. Ahí están las opiniones de nuestros auditores, podemos compartir algunas, otras no compartirlas,
Pero la gracia es que este programa es pluralista y escuchamos todas las voces, aunque me peguen palos, aunque digan cosas, está bien. Consideraciones finales, Sergio Vitar. Por eso tiene tanta audición. Sí. Claro. Que pegan palos, pues si no se discutiera, entonces sería muy fome. Está bien. Sí. Hay que discutir con respeto. Yo quería hacer una referencia sobre el tema del agua que preguntó un auditor. Tú lo acabas de tomar de nuevo. Sí. ¿Puedo? Sí, claro, adelante. ¿Quieres tocar otro tema? No. Quería decir a propósito del agua. En la Constitución este tema se va a tratar y va a ser uno de los temas más importantes. Tiene muchas dimensiones. Una dimensión va a ser el cambio constitucional respecto de que el agua se va a discutir, un bien nacional de uso público. El otro elemento que va a venir vinculado a eso es que el agua no es propiedad privada, entonces no puede ser un derecho perpetuo. Por lo tanto se va a entregar, ese va a ser el debate, como concesión, como hay en muchos países, Australia que se mencionaba recién, Inglaterra, se entrega una concesión por 30 años o por 50 años y se renueva automáticamente si se han cumplido las condiciones en que se otorgó la concesión. Pero lo que sí se va a eliminar seguramente es que alguien pueda ser dueño de derechos de agua sin usarlo. Hoy día la ley te obliga a pagar una patente, a veces no se paga la patente. Entonces, esos temas van a entrar en discusión. Lo otro que va a entrar en discusión, pero es ley, no va a ser constitución, es la ley de cuencas, que en cada cuenca los usuarios se junten, regulan también, supervisan, y luego va a estar todo el tema de las tecnologías para usar más agua. Pero ese tema viene bastante fuerte. A mí me tocó llevarlo como ministro de Obras Públicas al Parlamento, se alcanzó a aprobar en 2 comisiones un sistema que pusiera en la Constitución que es un derecho, un bien de nacional de uso público, que había gente de derecha y de izquierda que lo apoyaban. Yo creo que esa va a ser un tema importante, especialmente cuando hay problemas de cambio climático y va a haber sequía. O sea, ese es un tema que es interesante que sigamos discutiendo. A mí me encantaría que en paralelo a esta crisis que tenemos, Magdalena, se estuviera viendo el tema del agua. El tema del agua, vamos a tener problemas sí o sí con la sequía. La sequía es la otra pandemia que nos está pasando por el lado y no nos hemos dado cuenta. Chile es un país que tiene agua. Sí. Es de los países que tiene agua en el mundo, pero la tiene mal distribuida, la tiene toda en el sur y poca en el norte. Además, tiene mucho mar, todo Chile es prácticamente costa. Ahí también hay esperar que baje un poco el costo de la desalinización del agua, pero Chile, frente a esta gran crisis, está mejor que muchos países por su situación de austral que tiene Chile, ¿no es cierto? Que llueve mucho en el sur, además por la cantidad de agua que tenemos. Y yo veo que ahí nos hemos ido quedando. La verdad que nos hemos ido quedando porque creo que eso, no sé, yo no soy experto, pero se habló de, recordemos que Juan Sutil, el presidente de los empresarios, tenía el proyecto de la carretera hídrica, y de ahí se paró también todo lo que es contener como en represa agua. También muchas de estas represas que habían proyectos, no sé en qué quedaron, como que no estamos conversando de ese tema, y creo que es un tema súper importante. Las inversiones muchas han quedado, digamos, sí, claro, placé en el tiempo, sobre todo ahora tenemos muchas más necesidades que están digamos, la tenemos en la retina, y eso hace que sea ese problema lo vamos a tener, y lo vamos a tener muy pronto. Sí, no, o sea, lo tenemos ya, lo estamos teniendo. Pregúntale a los que tenemos una parcelita en la Laguna Culeo si no tenemos ese problema. Cero gota. Sergio Vitar, Magdalena Mérvila, muchas gracias por el programa de hoy, gracias por habernos acompañado, como siempre, con diálogo respetuoso, aunque a veces en algunas cosas no pensemos lo mismo. Siempre es bueno dar el ejemplo en un país que está tan polarizado, de la invitación al diálogo. Así que muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Chao, Magdalena. Chao, Sergio. Gracias. Saludos a los auditores. Gracias. Y a los televidentes. A los telepensantes. Si ¿sabías qué parte de los auditores son televidentes? Te lo contesté. Que ven la imagen. Te lo contesté. Te lo puse en el así que para la próxima vez peínate, porque nos ven harta gente por televisión. Peínate, hazte un peinado, o tíñete el pelo, algo, no sé. Ya, nos vemos. No teñirme por ningún motivo. Ya. Chao. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana, querido amigo. Que Dios los bendiga. Chao. No, haría reír muchísimo ese